Hola, cordial saludo. Mi nombre es Johan González, estudiante de la UNAD en el programa de Fundamentos de Programación del grupo 922. En este problema, la empresa de energía low cost necesita un sistema para que pueda clasificar el consumo en kilowatts de los usuarios. Se clasifica en 3 tipos de consumo, que es medio, alto y bajo. También nos da un costo por kilowatt específico. Este valor yo creo que lo vamos a definir como una constante en vez de una variable. Y por último debemos aplicar los ajustes si es digamos, si el consumo es bajo se le aplica un descuento, si el consumo es alto se le aplica un recargo y nos dan los porcentajes. Aquí nos dan el formato de la salida esperada y pues básicamente ese es el planteamiento, esa es la solicitud. Entonces lo primero que tenemos que pensar al momento de elaborar un programa de esas características es que primero hay un ingreso de datos de parte del usuario, y luego hay un condicional para definir si ese dato que ingresa al usuario va a una categoría u otra, y por último tenemos pues el apartado de la impresión de datos o el formato de entrega de datos. Empezamos con definir la función principal, que en este caso se va a llamar calcular factura low cost. El primer dato que vamos a definir va a ser una constante, la constante del costo por kilowatts. Recordemos que las variables se pueden escribir en minúscula y el dato que esté asociado a esa variable se puede cambiar. Mientras que si escribimos ese texto en mayúscula, el nombre de la variable en mayúscula va a ser una constante, es decir, ese valor no puede cambiar. Y es justamente lo que necesitamos porque digamos que la tarifa o el costo por kilowatt es una tarifa fija y por eso la definimos al principio de esta manera. Luego, una vez tenemos definido el costo por kilowatt, vamos a entrar a un control o un manejo de excepciones. Acá en try vamos a declarar la variable de consumo que a su vez está sustentada por una función de entrada del usuario. Vamos a darle la posibilidad al usuario de que ingrese un dato, un número en este caso, que es el consumo mensual de kilowatts. Pero también antes de definir la función de input vamos a especificar que este tipo de dato va a ser un flotante, por eso escribimos float, por lo que es un decimal. Luego, algo muy importante es que tenemos que manejar la excepción de un posible error en caso de que el usuario no ingrese un número correcto o ingrese un carácter especial o ingrese texto. Entonces, si eso sucede, el programa lo que va a hacer es mandar un mensaje con la función print que dice error. Por favor, ingrese un valor numérico válido. Y con return va a devolver nuevamente a intentar este try catch, este control de excepciones, hasta que el usuario por fin ingrese un número con un número válido, que pues en este caso es un decimal. Una vez definido eso, tenemos la variable de consumo y ya podemos empezar a trabajar con ella. El primer trabajo que vamos a hacer con ella es esta variable de valor base. Esta variable está compuesta del consumo que ingresó el usuario por el costo por kilowatt, que también es una constante que habíamos definido anteriormente. Entonces, una vez se hace esa operación aritmética, podemos empezar a hacer el condicional que va a definir la categoría de consumo. Entonces, primero, el condicional if nos dice que si el consumo del usuario es inferior a 150 kilowatts, entonces se van como a estructurar las siguientes variables, que es la categoría, entonces va a ser ahora bajo consumo. El texto del ajuste, que es lo que se le va a mostrar al usuario, el descuento que se le va a aplicar va a ser este. Y por último el modificador, que es el número por el cual se le va a hacer el descuento. En este caso es 5%, lo escribimos de esta manera, menos 0.5. Lo definimos como valor negativo porque en esta misma estructura vamos también a trabajar con recargos. Entonces los recargos vamos a trabajarlos con valor positivo y los descuentos con valor negativo. Listo, entonces si digamos el consumo del usuario no cumple esta condición, es decir, no es inferior a 150, entonces pasamos a la siguiente, que es el if. Maneja un rango de entre 150 a 350 kilowatts. Si esta condición se cumple, entonces se definen los siguientes parámetros, que es medio consumo y no se le aplica ningún ajuste, no se le aplica ni descuento ni recargo. Pero si tampoco esta segunda condición se cumple, entonces pasamos al último, que es el else. Y es donde el consumo es mayor a 350, es decir, si esta condición del elif no se cumple. Y en ese caso entonces ya vamos a manejar lo que es la categoría, va a ser un alto consumo. El recargo que se le va a aplicar es un 12%. Lo escribimos como 0.12 porque vamos a trabajar con multiplicaciones. Listo, entonces dependiendo de cualquiera de esos tres escenarios, vamos a trabajar ya por último con los valores finales
se define de la siguiente manera. Primero vamos a declarar la variable de valor ajuste y esta va a estar compuesta por una multiplicación. La multiplicación va a ser el valor base, que ya lo habíamos conocido anteriormente, que era el consumo por el costo por kilowatts. Vamos a multiplicar el multiplicador. Dependiendo de cuál condición se haya ejecutado, se le multiplica ese valor. Luego, como ya tenemos esta variable de valor ajuste, podemos trabajar con ella en la siguiente variable, que va a ser ya por fin el valor final, que es lo que el usuario va a tener que pagar. Y esta variable de valor final va a estar compuesta por una sumatoria, que es el valor base, que ya lo vimos anteriormente, más el valor ajuste, que fue la variable que justamente acabamos de trabajar. Y listo. Por último, lo que hay que hacer es imprimir, dar la salida del programa. Para eso vamos a escribir esta función de print, en donde, bueno, vamos a poner un título aquí, resumen de facturación low cost, con esos guiones para que pues se vea un poco más estético. Y luego vamos a imprimir la categoría. Acá hacemos uso de un fstring. Este fstring nos permite hacer llamado de variables dentro de una función de print usando este tipo de corchetes específico. Entonces aquí decimos categoría, dos puntos, va a ser la variable categoría, que va a ser cualquiera de estas tres, bajo, medio o alto consumo. Después vamos a emplear otra función de print con lo mismo, fstring, pero ahora va a ser del valor base. El valor base, recordemos que es el consumo por el costo por kilowatt, pero algo acá muy importante, porque hay ocasiones en las que, dependiendo de los números que ingrese el usuario, el valor final puede ser un valor muy largo. Entonces, para evitar eso, vamos a redondear con decimales. Entonces vamos a hacer el uso de algo que se llama en Python, algo que se llama especificador de... ¿Cómo se llama? Especificador de formato, se llama. ¿Qué es esto? Básicamente es 2 puntos, coma, punto, 2f. El número va a ser la cantidad de decimales que se va a mostrar en este número. En este caso, pues va a ser 2 decimales. Si yo cambio esto por 1, va a salir solamente un decimal y lo vamos a dejar así. Y listo, pasamos a la siguiente función, que es print, que es vamos a imprimir la función, la variable de texto del ajuste, que es lo que le va a anunciar el usuario el descuento, el recargo o el ajuste como tal que se le va a aplicar. Y luego, por último, lo mismo, hacemos el uso de fstring, el valor total a pagar, que es el valor final, que fue la última variable que definimos, y por último el especificador de formato, que va a ser de 2 decimales. Entonces vamos a hacer pruebas. Entonces aquí vamos a darle ejecutar el programa, que está funcionando porque nos pide el ingreso de datos. Entonces dice que ingrese consumo mensual. Vamos a empezar con, por ejemplo, 149 watts. Entonces podemos ver que ejecutó al pie de la letra cada una de las indicaciones que escribimos en las líneas de código, en donde nos da la categoría, que fue un bajo consumo, porque efectivamente 149 es inferior a 150, y nos da el valor base, y luego el descuento que se aplica, en este caso es del 5%, y el valor total. Entonces funciona porque el 5, digamos que 47.754 menos 5% es efectivamente 45.366. Entonces, por este lado, bien, vamos a hacer una segunda prueba. Vamos a manejar valores entre un rango de entre, digamos, 150 a 350, por ejemplo 220, y aquí efectivamente, nuevamente me va a decir, vamos a ver que el programa funciona, porque me da la categoría correcta, que es medio consumo, el valor base. Como vemos, no se le aplica ningún ajuste porque es consumo medio, y el valor total a pagar, que pues es el mismo que el valor base. Entonces, bien, por último vamos a hacer otra prueba en donde vamos a ingresar un valor superior a 350, o sea, manejar por ejemplo 400. Me dice que la categoría es alto consumo, me anuncia el recargo, que es 12%, y aplica el recargo, el 12% más 128.000, va a ser esto, 143.000. Entonces, pues, excelente. Ya con esto podemos ver que el programa efectivamente funciona. Vamos a hacer una última prueba. Digamos que en vez de ingresar un número, un flotante, vamos a ingresar un texto, por ejemplo. Me va a decir, exacto, bien, justamente lo que trabajamos arriba en el control de excepciones, me va a decir que pues ingresa un valor número válido. Entonces, pues, excelente. Con esto pudimos ver que solamente con un manejo de excepciones y con una estructura de condiciones, de condicionales bien definida, se pueden realmente hacer muchas solicitudes, muchos requerimientos. Realmente es un código es corto, no es tan complejo, pero es muy funcional y se puede extrapolar a muchos otros contextos. Entonces, pues nada, con esto damos por finalizada esta sesión. Espero que esto también les sea de ayuda a las personas que vienen aprendiendo este lenguaje a futuro, para que puedan apropiarse en conceptos como variables, constantes, tipos de datos, estructuras de control y funciones.